Bueno, como les decía, hoy vamos a terminar de revisar lo que correspondería al temario de medidas de dispersión. Más que de dispersión como tal, pues vamos a ver unas que se les denomina como de porcentaje, yo les llamaría más correctamente. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Sí? Supongamos que tenemos una distribución de este tipo. ¿Ya? Si tenemos una distribución así, ¿ya? ¿Qué tipo de distribución es esta? Si yo tengo mi mediana, mi media y mi moda ahí, todas en el mismo punto, ¿cómo se le denominaba ese tipo de distribución? ¿Cómo se denominaba ese tipo de distribución? Distribución normal. ¿Qué más? A ver. Nadie. Bueno, verán. No les voy a decir esto, ya es el colmo. Ya. Lo que les comentaba. Ya. Lo que estoy marcando aquí son las señales de los percentiles, de los cuartiles o de los deciles que acabé de marcar. Tenemos tres, tres tipos de medición en la cual yo mido proporción, ¿sí? Y ubicación también. Las primeras son, ¿cuáles? Como les dije, cuartiles, quintiles. Ya, obviamente hay los quintiles, ¿no es cierto? Ya, pero los más usados, esta y la última, percentiles. ¿Sí? ¿A qué se refiere? El nombre mismo les dice. ¿A qué se refiere? ¿Cuartil, decil o percentil? Cuartil, 4, ¿no es cierto? De ahí parte. Decil de 10 y percentil de 100. ¿Sí? Hay unas formulitas que yo no les voy a dar. Ustedes ya son el colmo. Si yo les doy todos, ni así. ¿Sí? A pesar de que les dije qué tipo de gráfica es esta, ni así no se han tomado la precaución de revisar. Aunque por lo general todas están en función de n, ¿sí? Todas estas se calculan en función de n. Es decir, qué sé yo, me voy a inventar. Digamos que ustedes van a calcular el cuartil 1. Es igual, no es esta la fórmula por si acaso. Qué sé yo, me estoy inventando, así. ¿Se entiende? No es esta la fórmula. ¿Estamos? Ya. Cuidado. Tarea de ustedes. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a tener aquí es el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Estamos? Si se dan cuenta que ¿cuántas partes tendríamos? Tendríamos esta, la primera parte, esta, la segunda. ¿Dónde está la tercera? Aquí. Y obviamente la cuarta, esta partecita de acá. ¿No es cierto? ¿Ya? A lo que nosotros, o lo que nosotros tenemos el objetivo como tal, si ustedes se fijaron, es el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Es así. ¿Ya? Si ustedes revisaron cómo se les mandó, debieron haber visto que hay una representación que se llama de tipo caja. ¿Sí revisaron? ¿Ya? Que es más o menos así. Así, bueno, hagámosle bonito, está muy mal. Así, y así. Esto está muy grande. Así, ¿verdad? Esta parte de aquí es así. Y en alguna parte de esta cajita está esto. Ya. Este es un diagrama de tipo caja. ¿Qué creen que representa eso? No es una simetría. Ya, eso es lo que representa. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se fijan o no se fijan? ¿Qué representa eso? A ver. ¿Será, fíjense, será este gráfico igual a este? ¿Representará lo mismo? Sí representa lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjense que mi mediana en ese tipo de distribución totalmente equidistante, que ustedes van a revisar cómo se llama, está en plena mitad, por decirlo así. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo sería si yo tengo en el diagrama de caja algo así? Ya. ¿Cómo sería mi gráfica? ¿Cómo sería mi gráfica? A ver. ¿Cómo creen? Sería más o menos así. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Ya. Por sentido común. Bueno, aquí yo estoy haciendo... Debería poner primero esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debería poner primero esto así, así, así. Y digamos que esto lo tengo así. Ahí. ¿Cómo sería mi diagrama? A ver. Sería un poquito más sesgado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos otro término que les acabo de mencionar. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese término? Sesgo. Y ese sesgo se refiere justamente a la distribución de la gráfica que nosotros conocemos como de la campana de Gauss, hacia dónde tienden los datos, los valores que yo tengo calculados. ¿Sí? Todos estos gráficos que estamos viendo, ¿qué son? Son conjunto de valores que, se acuerdan, yo puedo representarles así, ¿no es cierto? Puedo representarles, a ver si se acuerdan, puedo representarle como un puntito, otro puntito, y a esto unirles con rectas. Ese es otro tipo de distribución, de otro tipo de graficación o de tipo de gráfico que ustedes, se supone, ya saben porque fueron a leer y están haciendo un deber que tienen que aplicar eso justamente. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, voy a borrar esto de aquí. Bueno. Esto queda grabado, así es que no se agobie. ¿Ya? Si quieren copiar, si no, no copien, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes tipos de sesgo. ¿Ya? Este de aquí, bueno, no me sale bonito el gráfico, ¿no? Por obvias razones, pero suponiendo que tuviese ese, ¿cómo se le llamará? El primer gráfico, ¿cómo creen que se le llamará? Sesgo o distribución de sesgo tipo normal o de tipo central. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esta se le denomina normal o central. ¿De acuerdo? Ya. El otro, en cambio, se le denomina, de sesgo positivo. ¿Sí? El siguiente gráfico, por obvias razones, ¿qué será? Sesgo negativo. Y el último es de sesgo, aunque parezca broma, pero se llama así, sesgo de dos alas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo general, nosotros hemos tenido ejercicios que nos han dado sesgo central, totalmente central. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos ha dado? En otras palabras, lo que les estoy preguntando, ¿nos han coincidido la media, la mediana y la moda? No nos ha coincidido, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no me acuerdo, creo que era de sesgo positivo los ejercicios que hemos hecho. ¿Sí? Porque si nosotros lo aplicamos, pues prácticamente lo que iríamos es calculando la distribución de todos esos tipos de formas, por decirlo así. ¿Estamos? Ya. Hablamos hace un momentito de los cuartiles. De los deciles, supongamos que trabajamos en esta gráfica de aquí. Ya. Esos son los puntos de referencia. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ¿no? Ya. Los deciles, ¿qué tendría que hacer? Dividirlo en cuántas partecitas. Pues en 10, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes ahí. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Pero ¿creen que sería tan fácil? Ahí, en cambio, sería tan fácil
de encontrar los valores, pues es muy sencillo, digámoslo así. ¿Ya? Todo depende de qué. Todo dependería de qué. Yo sí les dije, ¿de qué era? Del número ¿de qué? De valores, y obviamente tendrá que ver algo con la mediana, tendrá que ver algo con qué, con la desviación estándar de muestra o desviación estándar de población. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Ya. ¿Sí? Entonces, por favor, ir a revisar eso de ahí. Yo ya no les voy a decir. Hagan el favor de revisar. ¿Estamos? Ya. Entonces queda pendiente ustedes revisar las formulitas que van a ver que son totalmente simples y de hecho se deducen bastante fácil. Pero no voy a pasar el tiempo en eso. ¿Por qué? Porque dado que es fácil, ya. De hecho debían tener. ¿Sí? Es bastante simple. Pero ¿por qué no estoy haciendo eso? Porque el día de hoy vamos a especificar o vamos a trabajar en qué les dije. No tanto en eso, sino a trabajar en qué. En Excel, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué? Para que sepan y logren terminar el trabajo, o más bien dicho, no logren terminar el trabajo, sino que puedan comprobar. Que puedan comprobar. ¿Ya? Y de hecho, en los siguientes trabajos van a tener que realizarlos así. ¿Sí? Y en algún momento también les voy a enseñar SPSS. Díganme. Ya. Ya. Sí, ya. Eso justamente vamos a ver si es que hacemos el día de hoy aquí. Ese ejercicio particular, el de su deber, aunque me da ganas de hacer otro. Para ver si es que el Excel tiene la capacidad de trabajar con números tan grandes. Sí, sí, a eso mismo me refiero. El Excel no creo que llegue tampoco a manejar tantos valores. Así es que, por simple lógica, si ustedes tienen problemas con esta, que es justamente, ¿se acuerdan? Es el valor y elevado a la ¿qué? A la frecuencia, ¿no es cierto? Es el término que se iba operando. Entonces, imagínense que la frecuencia sea de 200, por ejemplo. Ese número es exageradamente grande. Entonces, cuando tengan eso, pues simplemente esto de aquí, no lo hacen y ya está. Pero bajo este criterio, no van a decir no lo hago porque no quiero hacer. No se trata de eso. ¿Estamos? Ya. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que me voy a inventar ahorita. Nuevo. No. Ya. Digamos que tenemos. Digamos que estamos haciendo un inventario. ¿De acuerdo? Y en el inventario nosotros tenemos. Mucho. 8 tipos de mercadería. ¿Ya? Tenemos 8 tipos de mercadería. ¿Ya? En los cuales nosotros tenemos, qué sé yo, vamos, negocio de qué hacemos. A ver, piensen. Ustedes que lo saben todo. A ver, un negocio de, no me vendrán a decir papelería porque si ya está más quemado. A ver, otro negocio. ¿Perdón? Una ferretería, ya, una ferretería. ¿Ya? Supongamos que tenemos flexómetros. ¿Ya? Vamos a poner una pala. Vamos a poner un alicate. Vamos a poner, tenemos 1, 2, 3, 8 herramientas, ¿no? Destornillador, una máquina taladradora que es muy diferente. Verán, les explico. En lenguaje técnico, aunque para ustedes les parece broma, ¿sí? Un taladro se representa así. Bueno, me salió descentrado, ¿no? Es así. Ese es un taladro. A resumen, a ver si es que ustedes me entienden el grafiquito que les quiero hacer. Un taladro es este de aquí. Ya. Esto es un taladro. ¿Qué ha sido? ¿Qué es?
A ver si me entienden mi gráfico medio chueco, a ver. En resumen, el taladro es un hueco. ¿Ya? Eso, a cuentas simples, ¿ya? Pero normalmente nosotros le decimos, pues, taladro a la máquina que realiza los taladros. Pero bueno, no pasa nada. Se aprende todos los días, ¿ya? Vamos a poner... ¿qué otra herramienta puede ser? A ver. Una lima. Una sierra. Vamos a poner una llave de tubo que se le llama, ¿ya? ¿Ya? Listo. ¿De acuerdo? Sí. Y vamos a ponerle al flexómetro que vale entre 1 y 5 dólares. A la pala que vale entre 10 y 15 dólares. Al alicate que vale entre 5 y 9 dólares. El destornillador, asumamos que es un juego. Bueno, aquí si se dan cuenta que estoy cometiendo, es un error mío que acabo de cometer. ¿Qué debería haber puesto aquí? Si lo que intento es hacer una distribución con frecuencias, a ver, ¿qué debería haber puesto aquí? Esto es 5. ¿Y qué debería haber hecho acá? 4. 1, 4, 5, 9, 10. 10, 15. ¿10 qué? ¿Cuál es la idea? ¿Seguros? ¿Qué va a pasar con el rango de distribución? No es el mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo debería poner? A ver, por eso mismo me gusta hacer esto. Porque con este de aquí, ustedes tienen la posibilidad de pensar justamente cómo deberían colocar los rangos dependiendo de los valores. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, ¿hasta qué rango sería? Hasta el 4. ¿Ya? Acá sería de 25, 29, aquí de 30, 34 y de 34. ¿A cuánto? Seguro, de 34. Ah, ya. De 35 a 39. Ahora la pregunta es, de lo que hemos aprendido, ¿sí? Yo puedo poner aquí, supongamos que yo puedo ponerle aquí 5 y 5 aquí también. ¿Puedo? Sí se puede, sí puedo hacer eso, ¿cierto? Pero ¿cuál es el inconveniente, por decirlo así? Imagínense que mi mediana me diera justo en 5. ¿En cuál de los dos rangos está contenida la mediana, por decirlo así? ¿Ya? Pero son casos demasiado particulares. Para nuestro caso, dejémoslo así, no importa. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Perdón? Así también está bien hecho, ¿sí? Sí, así es. ¿Ya? Estos vienen a ser los valores ¿en qué? ¿En qué unidades? En dólares, ¿no es cierto? Está bien. Ustedes que son financieros. Está mal, ese es el símbolo de Sucre. Ya, ahí está. Ya, para que no me peguen, ¿no es cierto? Ahí está. Es aceptado, una sola raya o dos rayitas. Cualquiera de las dos funciona. ¿Ya? Listo. ¿Y qué nos faltaría por colocar aquí? Nuestra tablita de ¿qué? De frecuencias. ¿Ya? Supongamos que mis flexómetros tenemos 10, que de palas tengo solo 5, que alicates me he quedado solo con 2, que para destornilladores tengo 3 juegos, que en las máquinas tengo solo una, que limas tengo 14, que una sierra, bueno, aquí por motivo de ejercicio para que se entienda un poquito, vamos a bajarle un poco este de aquí, vamos a ponerle 2 también, ¿ya? 14, que tengo sierras tengo 6 y que unas llaves tengo 10, ya. Con eso de ahí, ustedes qué tipo de gráfico que me entregue, qué sesgo voy a tener, negativo, positivo, central. Central obviamente no voy a tener,
voy a tener uno de tipo de sesgo negativo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ustedes a mano pues podrían calcular, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Pero vamos a justamente aprender el día de hoy cómo trabajar en Excel. Entonces, vamos, primerito me ayudan por favor con, a ver, mi estimado comandante, si quiere dormirse, váyase afuera. ¿Sí? ¿Estamos? Si usted quiere dormir, mejor vaya afuera. Si no, vaya, mójese la cara y vuelva a clases. ¿Estamos? ¿Ya? Escoja. Me avisa y simplemente yo no le digo nada, no le hago nada, pero estamos, ponga atención. ¿Ya? Entonces, vamos, en este caso, ¿se supone que esto es una muestra o es una población? Pues es obvio que es una muestra, porque en una ferretería, ¿cuántas herramientas más podríamos tener? Un montón, ¿verdad? Ya, es una muestra. Entonces vamos a utilizar la formulita de la media muestral. ¿A qué era igual esto? ¿Se acuerdan? A XY por F sub I. ¿Qué me falta? Eso, todo esto es sumatorio, ¿no? Bueno, no importa, le borro otra vez. No pasa nada. ¿Sí? Esto era la sumatoria de ¿qué? Desde I igual a 1 hasta N de XY por F sub I sobre N. ¿Sí? ¿Qué más podíamos calcular? Esa es la media aritmética. Vamos, la media armónica. ¿A qué era igual? ¿A qué? De F sub I sobre X sub I. Desde I igual a 1 hasta N, ¿cierto? Ya. La media geométrica, vamos, con la que han peleado. ¿Es raíz de qué? A ver. Ya. Vamos, el producto. ¿De qué? De X y... Ya. ¿Qué me falta ahí? ¿Todo esto así? Hasta N, ¿ya? ¿Por raíz de N? ¿Así? ¿O solo raíz de N? Ah, ya, que es muy diferente, ¿no es cierto? No es raíz de N. Porque si ustedes me dicen raíz de N, me están diciendo esto. N raíz. Raíz enésima, ¿no es cierto? Que es muy diferente. ¿Ya? ¿Qué más? La cuadrática. Yo me acuerdo que era X sub I al cuadrado. Es todo esto raíz. Y ya está. Sobre N. Y listo. Ah, ya. Menos mal me dicen, si no yo dejo así. Otra vez les borro, verán. Aunque parece broma lo que estoy haciendo ahorita, y algunos me noto que se ríen y todo eso, no pasa absolutamente nada. Cuando están en las pruebas, ahí en cambio les entra el pánico. ¿Sí? Sobre N, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es que harán el favor de estudiar. ¿Qué otra fórmula? La media ponderada, ¿no es cierto? Era, bueno, sumatoria también, ¿no? ¿Sumatoria de qué? Del valor por el peso sobre el peso, ¿no es cierto? Desde I igual a 1 hasta N. ¿Ya? ¿Qué otra medida tenemos? Ya. Tenemos, ¿se acuerdan? Tenemos, ¿qué era esto? Y esto, desviación. Esto era la varianza y esto era la desviación estándar. La una de población, la otra de muestra. ¿Sí? Como recordatorio nada más. A ver, la desviación estándar. Bueno, vamos primero con la varianza. ¿Cuánto vale? Era X. Ah, ya. ¿La sumatoria de qué? A ver, ¿de qué?
medios menos, ya, ¿con qué símbolo representaba la media? Así era, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Todo esto elevado al cuadrado sobre n mayúscula o minúscula. Ya, recuerden que era desviación de qué tipo. Bueno, varianza de población, ¿no? ¿Ya? El n queda así. ¿Sí, no es cierto? Ya. Entonces simplemente acá ¿qué era? Era la sumatoria de qué. Bueno, esto estoy poniendo mal, sería así, ¿no? Mayúscula menos esto sobre raíz de qué. Así, según lo que ustedes me dictan. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy haciendo esto? ¿Se acuerdan que en una sumatoria yo no le puedo sacar la raíz y eliminar esto? ¿Se acuerdan? Ya, es la sumatoria de los cuadrados. Entonces esto quedaría así, ¿no? Y esto así, al cuadrado sobre n. Ahí sí estamos de acuerdo. Ya. Vamos con la desviación, en cambio, con la varianza, perdón, pero muestral. ¿A qué era igual esta? ¿A lo mismo? ¿Sumatoria de qué? De x sub i menos la media aritmética, todo esto al cuadrado sobre n menos 1. ¿Sí, no? ¿Ya? Listo. Y obviamente esto de aquí simplemente me quedaría ¿qué? La raíz de todo eso. ¿Ya? Bueno, aquí tranquilamente esto es al cuadrado, no importa porque se me van a ir los términos. ¿Ya? ¿Qué otro valor aprendimos a calcular? Aprendimos a calcular, ¿qué era esto? Este término, ¿qué era? Bueno, voy a moverles un poquito. Ahí, para que vean todos. ¿Qué era eso? Mediano. ¿A qué era igual? A n más 1 sobre 2. ¿Ya? ¿Qué más? Menos. Anterior. Ah, ya. Menos 1 más 1. ¿Sí? Todo esto sobre la frecuencia de la mediana. ¿Así? ¿La acumulada? Ah, ya. Ya. ¿Qué más? Ya. Aquí, ¿que multiplica qué? Al intervalo, o que nosotros le llamamos con el término de A, es más el límite inferior de qué? De la mediana. Ah, solo eso. Esto sí. Así. Bueno, me daba lo mismo poner o no poner. Ya, pero en buena hora por lo menos se acuerdan eso. Eso era para calcular la mediana, ¿no? Y recuerden, bueno, de hecho también me hicieron la pregunta, que en buena hora lo hicieron para recordarla. El n más 1 sobre 2 y el n sobre 2, ¿cuál de las dos condiciones se aplicaban cuándo? Ya, esta era, ¿cuándo era? Impar, ¿no? Y esta de aquí, par. ¿Para qué servía eso? Para la ubicación de qué? Para la posición o la ubicación de la mediana. Ya. Ahora vamos con la fórmula que es un poquito más rara, ¿no? ¿Cuál era? La moda, ¿no? ¿A qué era igual esa? Al límite inferior de la moda. Eso, límite inferior de la moda. ¿Menos o más? Más. La frecuencia de la moda, o donde se encuentra la moda. Es menos 1. Todo esto así, ¿no es cierto? Y todo esto sobre la frecuencia de la moda menos la frecuencia de la moda anterior, ¿cierto? Y a eso le sumamos ¿qué cosa?
La frecuencia de la moda más la frecuencia de la moda o menos. Menos. Ah, ya. Menos. La frecuencia siguiente de la moda. Eso. La frecuencia siguiente de la moda. Y a esto por el intervalo o la amplitud que nosotros le llamamos A. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Harán el favor de revisar. ¿Sí? Si estos se olvidan, vean. Créanme que estábamos muy mal. Ahora, ¿cómo determinábamos la posición de la moda? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se determinaba la posición de la moda? Comparábamos, en cambio, ¿qué cosa? Las frecuencias, ¿no es cierto? En la columna de las frecuencias yo comparo y selecciono el valor mayor. Bueno, aquí ya hice una errata, ¿no? Tengo que volver a la escuela para aprender ortografía. Colabora, grande el borrador. Ahí está, listo, ¿ya? Y bueno, algo que se me pasó por alto acá, ¿sí? La ubicación la comparaba en qué columna, ¿se acuerdan? Esta en cambio la comparábamos en la columna de la frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Entonces, ese es a cuenta resumen todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿sí? Bueno, vimos también lo que era el rango, no creo que era algo tan complicado. ¿Qué más vimos? La desviación media, que era prácticamente ¿qué? Bueno, no era prácticamente, era similar o parecida. ¿A qué? Parecida a la desviación estándar, pero no era igual, ¿no? Era parecido, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hemos visto? Hagan memoria. ¿Tienen anotado? No creo. Los gráficos, ¿no es cierto? Bueno, eso vamos a aprender a hacer ahora en Excel para ir comprobando. ¿Ya? Bueno. En este momento voy a ponerme únicamente a trabajar en Excel, ¿no? Ya. Los que tengan el computador y tengan Excel, pues pueden abrir y todo eso para ir haciendo. Vamos a aprender a programar el día de hoy en Excel. ¿Ya? Listo. Ya. A ver, tenemos el programita. Hagan silencio, por favor. Ya. Tenemos el programa, ¿sí? ¿Cómo se maneja este programa para lo que nosotros queremos? Pues simplemente lo que se hace es ir trabajando en función de celdas, ¿no? Y de referencias de dirección. Hacer un poco más pequeño. Ahí está, para que ustedes puedan ver, ya sea más fácil. Listo, ¿ya? Entonces tenemos distribuido de esta manera, ¿sí? Entonces vamos haciendo nuestra tablita de frecuencias, ¿se acuerdan? Vamos a volvernos, en este caso, acá, ¿ya? Tenemos los valores, ustedes por favor me van dictando para yo no tener que cambiarme, ¿sí? Entonces vamos a poner que esto es una muestra de ¿qué? De una ferretería, ¿no? ¿Sí? En esta muestra de ferretería nosotros, ¿qué tenemos? Los objetos, ¿qué más? O las herramientas, como nosotros les llamamos. ¿Qué más tendríamos acá? El precio. Y en la otra columna, ¿qué tendríamos? La frecuencia. O la cantidad o la frecuencia. Porque en realidad si yo quisiera simplemente hacer una distribución, ¿cuántos objetos tendré? No sabemos todavía, tendríamos que sumar, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Bueno, en los objetos no voy a ponerme a tipear otra vez, ni al caso. Ya, los rangos de los precios, por favor, ¿se acuerdan? De 1 hasta 4. ¿Ya? Bueno, aquí déjenme colocar esto nada más. Formato de celda. Le ponemos como que fuese simplemente texto, ¿no? ¿Nos convendrá eso? ¿Qué dicen ustedes? No nos conviene hacer. Ya van a ver por qué.
Porque se acuerdan que ustedes con el rango que hacíamos podíamos encontrar la media. Teníamos que encontrar un valor intermedio entre ellos. ¿Para qué? Para poder calcular. Ya. Entonces, aquí lo que se recomienda es lo siguiente. Yo puedo insertar otra columnita, ¿sí? Esto le puedo combinar. Yo sé que esto para ustedes es bastante fácil, pero con todo. A ver, esto de aquí me tomó como de fecha. Sí, ya me tomó como fecha. Le voy a cambiar el formato nada más. Formato de celda como general. ¿Sí? Aceptar. Ya. El precio va desde 1 hasta ¿cuánto? Hasta 4. El otro, bueno, ya me tomo todo esto como... Vamos a ponerle mejor todo. Y ahí sí. Cosas que suceden. El titileo que ustedes ven es por lo que está grabando. Por eso está como lagueado, ¿no? Pero comprenderán que esta medida que después ya puedan ver ustedes el video se hace más fácil. Ya. A ver, el otro era desde 5 hasta 9 o hasta 10. Hasta 9. Ya, ¿por qué no le pongo? ¿Se acuerdan que el otro le puse de 10 a 14 si no me equivoco? Pero ¿por qué no le pongo eso? Porque se supone que aquí ya estoy aplicando los criterios de niveles de medición, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces este sería desde 10 hasta 14. ¿Ya? Bueno, ustedes en el Excel tienen la posibilidad que si ustedes tienen una distribución en la cual los rangos entre los valores son los mismos, pues simplemente yo ¿qué puedo ir haciendo? Pues hago un clic aquí en este cuadrito pequeñito que tengo y arrastro, ¿no? ¿Sí? Y automáticamente se me van rellenando. ¿Hasta qué valor le pusimos? Ya. Fíjense, ¿qué pasó? ¿Coincidió? No coincide. Por la simple razón de que el programa lo que hace es sumar automáticamente con lo que yo tengo anteriormente. ¿Sí? Pero nosotros sí se dan cuenta que lo que hicimos es colocar el siguiente. Aquí debería estar el 15. ¿Se acuerdan? Ya, esa es la razón. Ya. Bueno, dado el caso, simplemente lo que tenemos que ir haciendo, ¿qué es? Bueno, aquí un error también por el programa. Deberíamos ir haciendo ahí. Vamos a ver si es que ahí ya colabora. ¿Qué dicen ustedes? Ya debería valer. Vean, ¿qué pasó? Ya, no se confíen, por favor. A veces el Excel da facilidades, pero para nuestras aplicaciones hay que tener muy en cuenta qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? Ya, entonces, por favor, me ayudan cuáles eran los límites inferiores. 1, 5, 10, 15, 20. ¿Hasta qué valor? Hasta el 39. ¿Cuál es el siguiente? 25. ¿Ya? El siguiente. 30. 35. Y nada más. Ya. Hasta ahí, ¿no? Listo. ¿Ya? Y el siguiente sería, ya, obviamente aquí, 24, acá, 30 o 29. 29, 34 y 39. Ahí está bien. ¿Sí? Ya. Si es que yo saco la diferencia entre estos dos valores, ¿qué me van a entregar? Pues el rango entre los dos y para nuestro caso todo va a ser igual. ¿Sí? ¿Me ayudan por favor con la frecuencia? 2, 5, 3, 1, ¿ya? ¿Cuánto? 6, 10, listo, ¿ya? Entonces yo con esto de aquí, ahora sí ya tengo todos los datos para empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces facilito. Vamos a calcular. Ustedes ya saben que esta columna es la frecuencia, ¿no? Ya. Esta sería F minúscula o F mayúscula. F minúscula. ¿Ya? Queremos encontrar F mayúscula, H minúscula y H mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Ya?
como se trata de rango de valores, ¿qué hacíamos? Subábamos, es decir, sacábamos un promedio y entre esos dos valores, a ese nosotros le llamábamos X sub Y, ¿se acuerdan? Ya. Debido a que no es un valor fijo, entonces a este le vamos a llamar mi X sub Y. Vamos a poner tal cual hicimos en clase, F sub Y, H sub Y, aunque hasta ahora no hemos trabajado con la frecuencia relativa acumulada, pero no importa, ¿sí? Entonces, los que saben manejar Excel, esto es bastante fácil. Lo único que tienen que hacer es poner igual, ¿sí? Como es un promedio, tengo dos opciones: o sumarle y dividir para el número de datos, o escribir el comando directo que dice promedio, ¿no es cierto? Aquí está, promedio, ¿ya? Si doy clic en promedio, simplemente lo que hago es arrastrar y seleccionar los valores, ¿sí? Y doy un enter y listo, ya tengo el promedio de eso. Como se trata de algo que se me va a repetir, pues simplemente arrastro desde el cuadrito y ya tengo. ¿Estamos? ¿Ya? Estos son mis valores. Todos estos son mis datos. ¿Hasta aquí está algo complicado? No, ¿verdad? Ya. Para encontrar la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué debo hacer? Simplemente tengo que sumar el valor que tengo actualmente con el anterior, con el siguiente y así continuamente, ¿no? Entonces, para la frecuencia acumulada yo sé que el primer valor es igual a ¿qué? Al valor de mi frecuencia absoluta normal, ¿no es cierto? Ya, entonces pongo igual e igualo a esta de aquí. Cosa que cuando yo, por ejemplo, digo, estoy haciendo otro ejercicio, cambio y digo que aquí es 10, pues obviamente, ¿qué va a pasar con la otra frecuencia? Se va a cambiar también, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para el siguiente valor? Recuerden que el valor de la frecuencia es acumulada, es decir, voy sumando con el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo igual y sumo ¿qué cosa? El anterior con el que sigue, ¿no es cierto? Es decir, el anterior es este más el siguiente que sería este, ¿sí? Y doy un enter. Si hice bien todo esto, arrastro y me debería dar el valor correcto de la frecuencia acumulada, ¿sí? ¿Cuántos objetos hemos tenido? 43. Pueden comprobar, háganlo en su calculadora. Yo sé que de pronto esto está mal, no sé. Hagan la operación así, solo revisando ahí en el cuadro. Recuerden que era solo cuestión de ir sumando. ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Entonces, saben, vamos a ponerle aquí en el cuadrito que mi n, para este caso, ¿cuánto ha valido? ¿Ya? Vamos a ponerle aquí bien bonito, vamos a ponerle en negrita y todo eso, ¿ya? Y vamos a ponerle que el n es igual, recuerden, esto solo, este programa se trata de referencias y valores, ¿sí? Entonces, igualo a este de acá, ¿no es cierto? Con este de aquí, entonces, igualo con esto. Cosa que, como les digo, si es que yo hago otro ejercicio y digamos que aquí en cambio hago otro inventario y me sale que tengo 20, no me acuerdo qué era, 20 limas, ¿sí? Automáticamente también se me cambia el valor de n acá, ¿sí? Para seguirlo utilizando en las otras fórmulas, es para eso, ¿sí? Bueno, volvamos. Bueno, voy a guardarle a este, le voy a poner escritorio, vamos a ponerle práctica, vamos a poner, ¿ya? Listo. Ya, listo. Ahora, ¿cómo calculo la frecuencia relativa? Es encontrar el valor porcentual, ¿no es cierto? Ya. ¿Se acuerdan que tenían dos opciones? O dejarle como porcentaje o dejarle simplemente expresado como valor porcentual. Así es que simplemente, ¿qué deberíamos hacer? Una regla de 3. Ya. ¿Con qué valores hago? A ver. Recuerden, ¿para qué calculé mi n? Eso vendría a ser ¿qué cosa? El 100%, ¿ya? Entonces en mi cabecita hago la relación, digo, una regla de 3, ¿qué es? Si 43 de 100%, ¿cierto? ¿Cuánto será? 2. Si quiero dejarle tal cual hemos venido trabajando, simplemente lo que tengo que hacer es, igual, ¿qué operación hago? El valor de mi... Recuerden que vamos a trabajar con la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí?
¿qué hago? Este valor le divido ¿para cuál? Para mi n. Ya. Y doy un enter. ¿Sí? Este sería mi valor porcentual. ¿Sí o no? Sí es mi valor porcentual, solo que el 100% ¿cuánto va a valer? 1. ¿Sí? Me da lo mismo hacer así o multiplicar por 100, no importa. Pueden hacer cualquiera. Para cuando hagamos a mano, es más fácil multiplicarle por 100 porque no tienen que escribir tantos ceros. Pero como estamos trabajando en un programa que automáticamente nos da los valores, pues no hay problema. ¿Ya? Pregunto. Hago lo mismo que antes, simplemente selecciono y arrastro para que me coja todos los valores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasó? Verán, es una particularidad del programa. Cada vez que ustedes arrastren, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Fíjense, si ven arriba, aquí en esta partecita de aquí, pues va haciendo secuencialmente. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente si yo tomo el siguiente valor, que sería este, ¿sí? La división, ¿se acuerdan que hice con este valor? Pues me tomaría ¿cuál? Este de acá. Y aquí yo no tengo nada. Entonces me estaría dividiendo algo para 0. No tengo nada. Por eso me da un valor que no tiene sentido. Entonces, para eliminar eso, en el programa, aquí, se coloca el signo de dólares, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se mantenga estático el valor. Entonces, ahí fíjense, cuando yo arrastre, haga lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sí? Si se dan cuenta que el denominador cambió. Cambió el denominador, vean, arriba, vayan viendo a lo que voy cambiando. Ya. Solo cambian los valores, lo que nos interesaba hacer. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, la frecuencia acumulada, ¿cómo será? Lo mismo que hicimos antes, ¿se acuerdan? Igualamos este valor con el primer término y el siguiente simplemente es el anterior más el actual, ¿no es cierto? ¿Sí? Y arrastro. Si es que yo arrastro esto, el último valor, ¿cuánto me debería dar? 1. ¿Sí? Y coincide, ¿verdad? Ah. ¿Hasta aquí es algo nuevo? En realidad, no. ¿Sí? En realidad no es nada nuevo. Ya. Recién hemos hecho la tablita de frecuencias. No hemos hecho absolutamente nada más. Pero lo bueno, digámoslo así, de este proceder es que si yo cambio los valores acá, automáticamente, ¿qué me va a pasar? Me da todos los valores que yo necesito. Ya. Entonces, vamos a calcular lo primero. ¿El valor de qué? De la media. Vamos a poner, escribamos la media. ¿Sí? La media. ¿Esta media cuál media es? ¿Media qué? ¿Media qué? Media aritmética, no se olviden. La media aritmética. Ya. La formulita que me dice que es igual a la sumatoria de qué? De x sub i por f sub i sobre n. Ya. Entonces, les voy a enseñar dos maneras. Ustedes escogen cuál hacer. Vamos a poner, aunque podríamos hacer de tres maneras, de hecho, ¿no es cierto? Ya. Tienen dos opciones. La primera es, como ustedes se acomoden. La primera es calcular ¿qué cosa? El xy por f sub i, de todos y cada uno de sus datos. En otras palabras, ¿qué van a hacer? Van a poner igual y van a multiplicar xy por f sub i. ¿Estoy o no estoy haciendo eso? Sí, ¿no? Y doy un enter, ¿ya? Este es el dato que corresponde a mi primer objeto, o a mi primer conjunto de objetos, perdón, ¿sí? Y lo único que hago aquí, ¿qué es? Arrastrar, arrastro, ya. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya tengo mi respuesta? No. ¿Qué me faltaría hacer? Sumo todo esto, ¿cierto? ¿Ya? Y a eso le divido para n. Entonces, aquí, ustedes pueden poner este, más este, más este, más este, más toditos, ¿no? Pero más fácil, ¿qué es? Simplemente pongo el comando suma, ¿sí ven? ¿Ya? Doy doble clic ahí y selecciono el rango en el cual quiero que trabaje. Todo esto. ¿Estamos?
¿sí? Ahí, ¿qué voy a tener? La suma, ¿sí? Ahora, en cambio, divido para ¿cuánto? Para n, para este, ¿se acuerdan? El valorcito que le sacamos a un lado. ¿Por qué no divido para 8? Porque eso sería algo sin considerar las frecuencias, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, doy un enter ahí. Ese sería mi valor medio de todo lo que tengo acá. ¿De qué? De los precios. Dice que mi media está más o menos por aquí, ¿no? Ahí está. ¿Estamos? ¿Ya? Este es mi valor de la media. Ahora, ¿cómo hago lo mismo, pero un poco resumido? Hago exactamente lo mismo que hice antes, pero ahora solo por programación, ¿sí? ¿Qué hago? Digo, la suma de los cuadrados. Miren, aquí tengo la opción, suma de cuadrados, suma de productos. Ya, vamos a escoger suma de producto. ¿Sí ven? Dice la matriz. ¿Cuál matriz? Vamos a poner, ¿se acuerdan? Esta es la primera, ¿cierto? Ya, pongo el punto y coma. ¿Cuál es la segunda matriz? Es esta, ¿sí? Cierro y divido para ¿cuánto? Para n. Y doy un enter. Ya. ¿Sí ven? ¿Cuál es más fácil? Utilizando los programas o los comandos, perdón, de Excel. Otra opción, pondrán atención, yo sé que ahorita no les parece tanto, pero después de pronto les ayuda. Utilizar simplemente el comando suma, ¿sí? Pero prácticamente haríamos lo mismo, porque ingresaríamos esta multiplicación, ¿cierto? Vamos a hacer, verán. Bueno, se complica un poquito. Mejor no les voy a complicar. Ya. Más fácil con este comando, para que hagan directo. Preferible así, ¿sí? ¿Para qué harían esto? Pues para ver si les salió bien. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué otro dato podemos calcular? Vamos. Vamos, media. ¿Cuál otra media podemos calcular? Media armónica. Vamos a dejarle en media armónica. ¿Cuál sería la siguiente? Media cuadrática. La otra media geométrica. Media ponderada podemos hacerle, no tanto, porque no estamos trabajando con porcentajes, ¿no? Ya. A ver, la media armónica. Volvamos acá, ustedes mismos me dictaron. Vamos a ver. ¿Dónde está? Media armónica. Busquemos, busquemos, busquemos. Ahí está. ¿Qué es? Es el valor del número de datos sobre la división, ¿no? La sumatoria de la división. Vamos a ver si con algún programita de aquí directo del Excel podemos hacer eso directamente. A ver, pensemos. ¿Sí? Aquí lo que me dice es que yo voy a dividir mi n, ¿cierto? ¿Divido para qué? Para una suma de algo, ¿cierto? Entonces escribo suma y veamos qué tengo aquí. Suma de cuadrados, suma de series, suma de productos. Tengo suma de división. No tengo suma de división. No tengo una suma de división. Entonces, fíjense, cuando yo no tengo algo como eso, ahí sí obligatoriamente, ¿qué tendré que hacer? Calcular esa división por separado. ¿Se acuerdan cómo hicimos aquí? Algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que calcular? F sub i sobre X sub i. ¿Sí? Y simplemente ponemos la formulita. ¿Qué sería? F sub i dividido para X sub i. Y doy un enter. ¿Ya? Arrastro. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, que son los datos que yo tengo. ¿Sí? ¿Ya? Para la media armónica, ¿qué hago? Pongo igual, divido mi n para la suma de todo esto. Entonces ahora sí es más fácil, ¿no? Pongo suma de ¿qué? Suma de esta matriz de aquí, de todo esto. Y cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Seguros? Porque me sale 15.92.
¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Piensen, a ver, ahí les dejo. ¿Está mal la fórmula? ¿Estoy mal yo? ¿Está mal el Excel? ¿Qué dice? Está bien. ¿Sí? ¿Por qué no sale esos valores? ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera clase? Porque los datos están dispersos. ¿Sí? La media armónica tiene esa característica de tratar de que todo, digámoslo así, como que se llegue a la condición media, a la distribución media. Pero como ustedes se dan cuenta, aquí el sesgo, ¿qué es? Es negativo, es tirada hacia la derecha mis datos. ¿Sí ven? Es por eso que nos da ese valor. ¿Ya? Hay que analizar bien. ¿Ya? Ahora la media cuadrática, aquí es igual. Volvamos al grafiquito que teníamos antes. Listo, la cuadrática es la sumatoria del un término al cuadrado por otro, no al cuadrado y dividido para n. ¿Ya? Vamos a hacer. Entonces, para la media cuadrática, voy a ponerle esto en negritas para que se diferencie un poco. ¿Sí? Esta en negrita, esta en negrita y esta en negrita. ¿Ya? ¿Qué tendría que calcular en esta columna? A ver, si es que es para la media cuadrática. El x sub i al cuadrado por f sub i, ¿no es cierto? Ya. Entonces, x sub i elevado al cuadrado por f sub i. Eso tendría que calcular. Porque yo a eso calculo y a eso le divido ¿para cuánto? Para n. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso podemos hacer en la otra forma. Ustedes ya van a ir viendo que esto es cuestión de gustos. Ustedes programan como deseen. Yo les enseño una manera. Ustedes pueden programar como ustedes se acomoden, como ustedes les guste. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Pues esto sería igual ¿a qué? A x sub i elevado al cuadrado. Se coloca de esta manera. ¿Sí? Con el símbolo de exponente. ¿Ya? Por f sub i, que sería esta celda de aquí. ¿Sí se está entendiendo, jóvenes? Sí. Yo sé que algunos de esto es aburrido, repetitivo, pero espero les sirva a los demás también. Bueno, aquí no. Ya. Estos son los datos que tengo. ¿Sí? Me queda así. ¿De acuerdo? Ahora, la media cuadrática pongo igual. ¿Qué tendría que hacer? La suma de todo eso. ¿Seguros? Ya saldría. Ya, la raíz primero, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí igual, como las versiones nuevas que viene para nosotros son en español, pues se escribe raíz directamente. Anteriormente este programa tenía la función, todo en inglés, teníamos que escribir SQRT, que es raíz cuadrada, ¿no? Ya, pero en buena hora ustedes ya tienen la opción, ¿sí? De sacar así. Entonces, presionamos el comando raíz, ¿ya? Ahora tenemos que ponerle un número que va a ser esa raíz. ¿De dónde sacamos ese número? De la suma, y a esa suma le divido para el número de datos, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí vuelvo a escribir, fíjense. Yo puedo ir poniendo un comando dentro de otro comando, no importa. Sumo, ¿qué cosa? Esta matriz, ¿sí? A esta matriz le divido ¿para cuánto? Para mi valor de n, y ahí cierro el paréntesis, ¿sí ven? ¿Sí? Y le doy un enter. Y debería salir eso. ¿Estamos? Ustedes pueden hacerlo a mano e ir comprobando. ¿Estamos? Hasta aquí una pregunta. Sí se puede ir haciendo, ¿no es cierto? Ya. Podrán comprobar los ejercicios que hicieron en el deber. De hecho, con esto pueden comprobar todo. Vamos con la media geométrica. Aquí viene lo particular. Vamos a ver si es que funciona o no. ¿Sí? La fórmula me dice que es x sub i elevado a la f sub i, ¿no es cierto? ¿Perdón? A ver, ¿qué cosa? Ahorita vamos a probar a ver si para este ejercicio nos sirve de acuerdo a los rangos que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? De pronto sí nos funciona. Vamos a hacer un ejemplo con los datos que teníamos del deber, a ver si es que vale o no. ¿Sí? A ver si es que el Excel es capaz de manejar tantos números. ¿Ya?
A ver, xy elevado a la f sub i. Pregunto, ¿está tan difícil esto? ¿Ya? Podemos utilizar, ¿se acuerdan este comando de acá? ¿Se acuerdan uno que decía suma de productos? ¿Podemos utilizar eso? Verán, no podemos utilizar, porque ahí tendríamos que encontrar una columna que diga xy y a esa columna elevarla a otra que diga f sub i. No tenemos esa opción, por así decirlo. Entonces, lo que nos conviene, ¿qué es? Encontrar por separado, ¿cierto? xy elevado a f sub i, como estamos haciendo en un inicio, ¿ya? Entonces, aquí, ¿a qué sería igual? Sería xy, ¿cuál es? Esta. A esta le elevo, en cambio, para f sub i. ¿Sí? A ver, esto no me colaboró. Ahí está. xy. A ver, otra vez. xy elevado. A veces no colabora, así es. Esa es la forma que debe quedar. xy elevado a la f sub i. Y damos un enter. Bueno, en este caso, como ven, no es tan grande los números, ¿no? ¿O sí? Son grandísimos, ya están bien grandes, ¿sí? Cuando superan los 100, el Excel por lo general creo que le da un error, ¿sí? Vamos a ver, facilito. Pongamos que le elevo a 200. ¿Sí ven? ¿Qué me salió? Aquí, este término. Este término de aquí. ¿Qué significa? Que es un número que sobrepasa a la resolución que tiene el programa, así es que no le puede operar, ¿sí? Y lo mismo va a pasar, ¿se acuerdan con el ejercicio anterior? No van a poder hacer, ¿sí? Entonces es preferible no operarle o no encontrar la media geométrica, ¿sí? ¿Ya? Y aquí simplemente, ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora sí podemos realizar la operación de suma de productos. Ya. Recuerden, esto no es suma de productos, sino es que es producto de todos los términos, ¿sí? Y a todo eso le sacamos, ¿qué cosa? La raíz enésima, ¿sí? Y ahora, ayúdame, Dios mío, ¿cómo pongo eso? Pues, vamos a ir, ¿sí? Raíz cuadrada de un número. ¿Cómo saco la raíz si no tengo una operación que me permita poner la raíz de un número enésimo, de cualquiera que esto sea? Ya, hacemos la operación inversa, ¿no? Que es elevarle, ¿para qué? Para el 1 dividido para esa enésima potencia, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, ¿suma o producto? Ya. Producto. Entonces, ¿producto de qué? De esta matriz, ¿sí? Y a ese producto yo le elevo ¿a cuánto? A 1 dividido para ¿cuánto? Para n. Y vamos a ver si Excel es capaz de calcular esa media. Y sí puede, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, verán, pongan atención. ¿Por qué a veces no funciona? Porque sobrepasa la resolución. No es que el Excel no le calcula, sino sobrepasa la resolución. Y cuando sobrepasa, pues simplemente lo que hace el programa es limitarse a darle ese error y no seguir haciendo nada más, ¿sí? Pero cuando internamente lo hace, ¿sí ven? Sí le entrega un valor, ¿sí? Perdón. A ver, cuando usted tenga dudas, ¿sí? Regresa a la celda y arriba ve la programación, ¿sí ven? Es el producto. Recuerde que la media geométrica es el producto de todas esos términos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a eso le elevo a la inversa de la enésima potencia a la cual quiero operar, ¿sí? A mano, ¿qué tan complicado se hace? La media geométrica, sobre todo, es un poquito difícil, ¿no? Ya. ¿Esto es todo lo que debieron haber hecho en el deber o en el trabajo? No. ¿Qué más tocaba hacer? Ya. Primero tenemos que encontrar, vamos a encontrar la varianza primero, ¿ya? Vamos a poner aquí, varianza
Acá abajo vamos a encontrar en cambio la desviación. Vamos a poner S. Mejor pongamos así para no escribir tanto. Y S al cuadrado. Ya. Verán que esto únicamente yo se los estoy indicando para que comprueben y para que apliquen, porque cuando se les mande los trabajos, mediante esta metodología ustedes tienen que evaluar y entregar los gráficos y tanta cosa. ¿Ya? En la prueba, en cambio, esto tienen que hacer a mano, por si acaso, ¿no? Ya. ¿A qué es igual la desviación, perdón, la varianza? A ver, en este caso de población, ¿no? O de muestra. De muestra, ¿sí? Ya. ¿A qué es igual la varianza? A ver, volvamos. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Es esta de aquí. Esta es la que estamos operando ahorita. Ya. ¿A qué es igual? A la sumatoria de qué? De mi dato menos la media, eso al cuadrado. ¿Sí? Toda esa sumatoria dividido para n. ¿Seguro está bien lo que acabo de señalar? Esta es la de población. Es de esta de acá. Esta, ¿no es cierto? Ahí, ya, ahí para que le vean. ¿De acuerdo? Y bueno, la otra es simplemente la raíz de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a operar. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Sí? Tenemos que calcular xy menos la media aritmética. ¿Qué dice? Sí podemos calcular y de hecho eso es lo más fácil hacer. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer otra columnita. ¿Cómo le vamos a llamar a esa? xy menos la media, ¿no es cierto? Ya. Pues simplemente vamos haciendo eso. Esto sería igual a ¿qué? A xy menos ¿cuál valor? La media. Y mi media está acá, aquí. ¿Sí? ¿Qué más me falta por poner ahí? Recuerde que si yo arrastro, va a ir tomando el siguiente valor. Ya, ¿dónde le pongo? ¿En el J3 o en el D3? En el J3, ¿sí? Le pongo así. Y doy un enter. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Listo. A esos datos de ahí, ¿qué me convendría hacer? Según su fórmula, según lo que tienen que calcular. Le elevo al cuadrado. Entonces, ¿me conviene hacer otra columna y elevarle al cuadrado en otra columna o ahí mismo? Ahí mismo, ¿cierto? Entonces, simplemente yo doy doble clic ahí mismo, ¿sí? Y selecciono toda la expresión y a esa expresión le elevo ¿a qué? Al cuadrado, ¿sí? Y vuelvo y hago lo mismo y arrastro. ¿Estamos? Ya. Entonces, ahora sí, para encontrar la varianza, ¿qué hago? Sumo, ¿qué cosa? Toda esta matriz y a esa matriz la divido ¿para cuánto? Para mi valor de n menos 1. Fíjense, ¿qué pasa si yo dejo así? Esto es álgebra sencilla. ¿Qué pasa si yo dejo la expresión así? Recuerden, la prioridad en cuanto a las operaciones que hace una máquina. Primero es división y multiplicación y después suma y resta. ¿Qué es lo que me va a hacer mi computador si yo dejo así? Va a sumar, ¿no es cierto? Suma todo, va a dividir para n y a todo eso le va a restar 1. Eso es lo que yo tengo que hacer. No, ¿verdad? Entonces, lo único que hago es cerrar entre paréntesis, ¿no? ¿Sí? Listo, y doy un enter. ¿Ya? Y esa debería ser, ¿qué cosa? La varianza. Y la desviación estándar, pues simplemente, ¿qué sería? La raíz ¿de qué? De la varianza. De esta, ¿no es cierto? ¿Estamos? Y doy un enter. ¿Ya? Esta es mi desviación estándar. Y si se dan cuenta que me salió un valor relativamente alto, ¿no? Incluso más grande que el rango. Están bastante desviados los valores. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos, o qué otra cosa
aprendimos a calcular. A ver. Desviación media. Bueno, eso les dejo para ustedes. ¿Qué más? Vamos a calcular la moda y ¿qué más? La mediana. Calculemos la moda y la mediana. Bueno, a ver, ¿cómo vamos con la hora? 10:52. Y esta hora se acaba a las 11:30. Tenemos tiempo todavía. Ya. Bueno, dice que ahora queremos calcular, en cambio, vamos a ponerle, sigamos en el orden, ¿ya? Aquí vamos a ponerle moda, o calculemos primero la mediana, ¿no? Mediana, moda. Listo, ¿ya? Listo. A ver, la mediana. ¿Qué hago con la mediana yo? ¿Qué debo hacer primero? Primero, este de aquí, tengo que encontrar la ubicación. ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? En este caso, ¿qué tengo que aplicar? ¿El n más 1 o el n sobre 2? N más 1 sobre 2. Entonces, no tengo que hacer ese cálculo, ¿no? 44 dividido para 2, ¿cuánto me sale? 22. Compruebo en dónde, ¿se acuerdan? En la frecuencia acumulada. ¿Sí? En la frecuencia acumulada, ¿dónde le tengo al 22? ¿O cuál es el que me absorbe el 22? ¿O cuál rango tiene al dato de 22? Estamos aquí. ¿Cuál rango es? Es este de aquí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo tengo eso de ahí y de ahí voy a sacar yo los datos para seguir operando. ¿No? Entonces, vamos con la mediana. Sí, ya encontré la ubicación. Vamos a pintarle vamos a ponerle aquí de color rojo para decir que es la mediana, o amarillo. ¿Sí? Y de rojo le vamos a poner la moda. De pronto está ahí mismo, no sé. ¿Ya? Bueno, y de hecho también está, no, ahí mismo. Aquí le vamos a poner de color rojo para mostrar que esa es en cambio la moda. Ya, listo. La mediana, por favor. A ver, ¿a qué es igual la mediana? A n más 1 sobre 2. Vamos primero con eso, ¿no? Es igual a n más 1, vamos a abrir paréntesis. Sería este más 1 y todo eso dividido para 2. ¿Sí? Tenemos la primera partecita. ¿Qué más? Después me dice que a eso yo le resto, ¿qué cosa? El valor de la frecuencia donde está mi media o mi mediana. Mi mediana estoy aquí, pero el anterior, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería ese entonces? Este de aquí, ¿sí ven? Ese de ahí, ¿sí? ¿Qué más? Y a eso le sumo 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a todo eso le pongo otro paréntesis, así. ¿De acuerdo? Y a todo eso, ¿qué le hago? Le multiplico y le divido. ¿Le multiplico por cuánto? ¿Por cuánto? A ver, no importa el orden. Por eso les estoy preguntando. ¿Multiplico por cuánto? Por el intervalo. ¿Qué era igual a qué? Límite superior menos límite inferior. Entonces, yo le multiplico por... Puedo tomarle de la misma, no importa, porque todos son igualitos. Pero para ser coherente, tomémosle del rango en el cual estoy trabajando, ¿sí? Sería este menos el inferior. El superior menos el inferior. Ya. A todo eso, le divido ¿para cuánto? Para la frecuencia de la mediana. ¿Cuál frecuencia? ¿Acumulada o absoluta? ¿Acumulada o individual? Individual, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Y a todo eso le sumo ¿cuál? ¿Cuál es? ¿25 o 29? ¿Cuál? 25. Listo. Y debería estar a los 27.285 mi mediana. ¿Coincide?
¿Qué dicen ustedes? Miren, 27.285 está entre 25 y 29. Sí, ¿no es cierto? Sí tiene sentido. ¿Ya? Listo. Vamos con la moda ahora. Vamos con la moda. La moda, en cambio, ¿qué nos dice? Límite inferior. Bueno, eso podemos ponerle después. Dado que este caso, ¿no es cierto?, la moda coincide con el rango donde está la mediana, pues es más fácil. ¿Ya? Vamos a poner igual. ¿Qué operamos primero? Vamos con el numerador. La frecuencia absoluta de la moda menos... A ver, la frecuencia absoluta de la moda menos el valor anterior o posterior. El anterior. Entonces, en otras palabras, ¿qué sería? Sería, vamos a abrir paréntesis, sería este valor menos el anterior, que sería este. ¿No es cierto? Ya. A todo eso yo le divido para ¿cuánto? A ver. Ya. Sería para el valor de mi frecuencia de la moda, que sería este, menos la frecuencia anterior, que sería este. ¿A esto le sumo o le resto? Le sumo la frecuencia de la moda, que sería esta celda, menos la frecuencia siguiente, que sería la de abajo, ¿verdad? Esta. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó? Es la frecuencia siguiente. Recuerde que son términos que usted simplemente tiene que ir relacionando con lo que tiene aquí. Recuerde, siga el cursor, por favor. Esta es mi frecuencia actual, ¿no es cierto? Es la frecuencia de la moda. Esta es mi frecuencia anterior y esta es mi frecuencia posterior. Ya. Yo sé que ustedes no ven, pero por ejemplo la frecuencia posterior está en la fila número 9, ¿sí? Y la frecuencia anterior está en la 7. Yo sé que aquí no se ve muy bien, pero yo les estoy indicando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo compruebo? Pues vengo aquí y veo la ubicación, pues, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Esta es mi frecuencia actual, E8, es esta, menos la anterior, que sería E7, está bien. Más la frecuencia actual, que es E8, menos la frecuencia posterior, que es E9, ¿está bien? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí yo tengo la multiplicación o la división. La división. A todo eso, ¿qué debo hacerle? Le multiplico a todo esto por el intervalo, que recuerden, aquí era igual al límite superior menos límite inferior, donde se encuentra mi moda. ¿Sí? Y ahí sí, a todo eso, ahora sí le sumo, ¿qué cosa? El límite inferior. ¿Ya? Y les quedaría la expresión de esa manera. ¿De acuerdo? Y cuando le demos un enter, pues, si es que hemos hecho bien, nos da un valor de eso. ¿Qué podemos decir de aquí? A ver, le muevo un poquito para que todos puedan ver. ¿Qué puedo deducir de ahí? Que están casi iguales, ¿no es cierto? Que a pesar de tener un sesgo negativo, la distribución de los valores está casi un 50-50% con la tendencia central. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo vamos a comprobar? Con el gráfico. ¿Sí? Y ahora vamos a graficar. Si ustedes saben, bueno, en buena hora. Para los que no sepan, por favor, pondrán atención. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer cualquier tipo de gráfico. Vamos a escoger. Entonces, insertar. Vamos, gráficos recomendados. ¿Sí? Ya. Gráfico dinámico. Nah. Vamos a escoger. Vamos con un histograma, dice. ¿Sí ven? Cajas y bigotes, que es lo que con los cuartiles. ¿Sí? Pero eso haremos en otra clase o haré un video aparte. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hacemos uno de este tipo. ¿Sí? Vamos a hacer uno de este tipo. ¿Sí? Marcadores.
Vamos a ver. Vamos mejor esto, ya, para que se vea mejor. Línea con eje. Vamos a ver cuál me conviene más. Dispersión de puntos. Vamos a hacer esto. Ya, el que dice dispersión con líneas suavizadas. Ya. Ustedes ya saben qué tipo de gráfico es, así es que ni me preguntarán cómo se llama, porque ustedes se supone ya saben la diferencia entre un histograma, entre un diagrama de bloques y todo eso. Eran diferencias minúsculas, la verdad, sencillitas, pero hay que saberlas diferenciar. Ya. Bueno, aquí se me tomó un montón de datos que no vienen al caso. Voy a borrar. Voy a ponerle otra vez. Vamos a ponerle por aquí para que no me coja esos valores. ¿Sí? Mira aquí. Vamos a ponerle este primero, ¿no? Vamos a empezar sin referencia de datos ni nada por el estilo. Listo. Ahí. Para que se pueda ver. Listo. Entonces, cuando estamos en un grafiquito así, que no hemos operado absolutamente nada, damos clic derecho y ponemos seleccionar datos. ¿Sí? Cuando nosotros seleccionemos los datos, pues tenemos la opción de ¿qué? De agregar una serie. En el mismo gráfico podemos poner infinidad de series. Todo depende de la capacidad de su computador, nada más. Entonces vamos a colocar agregar. Las series en la X y las series en la Y. A ver, me hacen acuerdo. ¿Cuál ponemos en la abscisa? ¿Cuál en las ordenadas? En la abscisa, ¿qué debo poner? Depende de qué tipo de gráfico. Yo, como voy a hacer una dispersión de puntos, voy a tomar el valor de los X sub Y. ¿Se acuerdan? ¿Sí? X sub Y. Este de aquí. En las abscisas o en el eje X, en otras palabras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en las ordenadas, ¿cuál debería ir? La frecuencia. ¿Individual o acumulada? A ver. Individual. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Selecciono. Y a esto de aquí le voy a llamar dispersión de puntos. O simplemente, a ver, pongámosle a esto. El ejercicio era sobre era una ferretería, sí, pero era un inventario, gracias. Inventario. ¿Ya? Listo. Y ponemos aceptar. ¿Ya? Y el gráfico que me entrega es este. Pero si se dan cuenta, se parece a una distribución normal estadística. Ya. No se parece a lo que hemos visto, ¿verdad? Ya. Entonces, de acuerdo. Nosotros lo que podemos seleccionar es perdón, un cambio de tipo de gráfico. Ya. Aquí, si ustedes pueden darse cuenta, bueno, cuando veamos regresión lineal vamos a ver eso, no nos interesa todavía. ¿Ya? No nos sirve de mucho este de aquí. Lo único que nos está diciendo que es la distribución de los datos. No nos está diciendo absolutamente nada. No nos está diciendo la tendencia. ¿Sí? Para eso nosotros cambiamos el gráfico. ¿Ya? Y vamos viendo. Ustedes saben qué tipo de gráfico es ese. No tengo que decirles. Cuando son líneas rectas. ¿Sí? Entonces venimos acá. Estos de aquí, bueno, estos todavía no. Vamos a seleccionar, a ver, déjenme ver si la memoria no me falla. La dispersión no es. Vamos a ponerle un histograma. ¿Ya? Seleccionémosle este. ¿Ya? Y pongámosle aceptar. A ver, no me deja. Ah, ya sé, es por el tipo de datos. Vale. Cuadro combinado. Vamos a ponerle este. Qué raro, no me deja cambiar. Vamos a hacer un poquito más pequeño. ¿Por qué no me dejas cambiar? A ver.
deja cambiar porque no tengo ninguno para escoger. No. Bueno, a ver, vamos a ver con cuál nos conviene. Este no, tampoco. De pronto nos sirve esto. Ya, bueno. No sé por qué razón no me permite hacer la distribución estadística de esto más coherente. ¿Sí? Pero bueno, ya. Aquí claramente si nosotros uniéramos con líneas, este de aquí, el sesgo, ¿hacia dónde sería? Hacia la derecha, ¿no? Y quedamos claro que es un sesgo de qué tipo, positivo o negativo. Negativo, ya. Bueno, simplemente para que vean. Ahora vamos a cambiarle al gráfico que teníamos antes. Ya van a ver para qué. Ya, listo, a este gráfico de aquí. ¿Sí? Entonces, ahí. ¿Cómo yo le represento mi media? A ver. ¿Cómo yo represento mi media, mi mediana y mi moda? Ustedes que se estaban matando de risa ahí. ¿Cómo hago la línea que representa mi media, mi moda y mi mediana? A la media le voy a poner con color verde. Voy a ponerle este. La mediana le voy a poner, estaba con color amarillo, ¿no? Y la moda con color rojo. Ya. Con color rojo. Ya. ¿Cómo represento eso? A ver. A ver, ¿cómo represento? Bueno, les voy a enseñar. Vamos a ingresar un cuadrito aquí para que se fije. Ya. Debido a que esto no es una función, ¿no es cierto? Sino es una dispersión de valores, ¿ya? No es tan fácil definir una función aquí para reemplazar un dato específico y encontrar el correspondiente de la función dependiente. ¿Estamos? Simplemente yo vengo al gráfico y veo y digo, para mi dato de 25.395, más o menos, ¿en qué punto estaría en las ordenadas? A ver, voy a hacer un poco más grande. ¿Cuál? Este. A ver, vamos a ponerle. No vale tampoco este. Ahí nada más. Ahí, ya. ¿Cómo yo hago para encontrar el correspondiente a ese valor? A ver. Yo digo que mi media tiene de 25.395, dice, ¿no es cierto? Está más o menos por aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto le correspondería más o menos 11. Por ahí puede ser, ¿cierto? Ya. Eso todavía yo no sé. Entonces lo que voy a poner es un supuesto aquí que valga 11. ¿De acuerdo? Ya. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que hago? Ingreso una nueva serie, ¿sí? Y pongo agregar. A esa serie vamos a ponerle puntos, solo puntos dispersos, ¿no? Bueno, mejor pongámosle algo coherente, medidas de tendencia central. ¿Ya? El valor de las X va a ser en este caso este, porque es un solo valor, ¿sí? El de la Y, ¿cuál va a ser? Este. ¿Sí? Y pongo aceptar. Y pongo aceptar. Listo. ¿Qué se me generó? Aunque no se ve muy bien. Un puntito aquí. Sí está más o menos coherente, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Listo. Entonces, yo hasta ahí solo encontré el punto. ¿Cómo hago una gráfica que me represente mi media? Ya.
Les voy a enseñar también eso. A ver. Vamos a... Bueno, no dañemos esto de aquí. Vamos a cambiar después los valores. Vamos a copiar esto y vamos a ponerle aquí. Y pegar solo valores. Ya, de acuerdo, pego solo los valores. Y aquí abajo, pues simplemente pongo las coordenadas que le corresponden a una línea que iría desde el eje de las abscisas. ¿Cuál sería el otro punto que correspondería a una línea así, vertical? En X, ¿cuánto sería? 25 y en Y valdría 0. Ya. Solo síganme la corriente. Ya. Yo sé que se quieren matar de risa como siempre, pero solo síganme la corriente. ¿Ya? Entonces, aquí en inventario, o eran medidas de tendencia central. Aquí era, ¿no? Pongo modificar y selecciono ¿cuáles? Estos dos valores, ¿sí? Esos son mis X. Selecciono ahora en Y, ¿cuáles? Estos otros dos valores. ¿Y qué se me debe generar? Esto. Y ahí está, esa representa ¿qué cosa? La media. ¿Sí? La media. Ahora, hagamos lo mismo con la mediana y la moda. No es lo mismo. Se aproximarían, sí, pero no son iguales. El mismo proceso, exactamente lo mismo. Vamos a hacer, ¿esto es de cuál? De la media. Voy a hacer aquí abajito para aprovechar un poco de espacio. Vamos con la mediana. Control C, Control V. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que me faltó? Pegar como valor para que no se me cambie. ¿Sí? Vamos igual, 27.28. Estábamos más o menos por aquí, ¿no? Le correspondería un valor de 14, más o menos, ¿no? 14, ¿ya? Entonces vamos a ponerle 14, supuestamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ese es el un punto. ¿Y el otro cuál sería? 0. ¿Ya? El siguiente sería este. Recuerden, pego como valor. ¿Sí? Y este es un poquito más hacia la derecha, perdón, que se mueve un poco más rápido, ¿ya? Puede ser 14 o baja un poquito. Bueno, dejémoslo en 14, vamos a ver qué pasa. No pasa nada, ¿sí? Entonces, dejémoslo en 14, 0. Recuerden que este punto de aquí es aproximado, porque si se dan cuenta que el otro escogimos el 11 y nos salió un poquito fuera de la curva. ¿Sí? Por eso es un valor aproximado, solo es la representación, ¿ya? Entonces, ahora sí, vuelvo y hago lo mismo. ¿Qué es lo que hacía? Selecciono datos, vengo a mi serie de números, pongo modificar. En X, ¿qué debería escoger? Todito esto, ¿no es cierto? Todo esto. ¿Sí? Pongo aceptar. Y en Y, en cambio, todos estos de acá. Y vamos a ver qué pasa. Y pongo aceptar. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué me salen líneas así, seguiditas? Porque estoy considerando como que fuera una serie. Entonces tiene que unir los puntos. ¿Sí? ¿Sí ven? Está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿me conviene hacer así o hacer por separado? Por separado. Entonces, ahora sí, hagamos por separado. Vamos otra vez. Seleccionamos datos. Este de aquí, modifiquémosle y vamos a ponerle ya no medidas de tendencia central, sino solo media. Y vamos a seleccionar, creo que estaba seleccionando, sí, solo lo de la media nomás, ¿ya? Aceptar, ¿ya? Vamos a crear otra que se va a llamar mediana y ahí seleccionamos ¿qué cosa? Los datos de la mediana, que es este, y los correspondientes aproximados, que son estos, y pongo aceptar, ¿ya? Y la otra, ¿cuál sería? Moda. Seleccionamos los que corresponden al eje X, ¿sí? Y seleccionamos los que corresponden al eje Y. ¿Sí? Y ponemos aceptar. Y en teoría debería graficar, ¿sí? Como ustedes se pudieron dar cuenta, aquí está casi igualito la media con la, perdón, la mediana con la moda, ¿no? Está casi ahí mismo. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que les iba a mandar de deber con el trabajo, pero sin haberles enseñado no tenía sentido, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden cambiar las propiedades, ¿no? Bueno, por lo general lo que suelo hacer yo es lo siguiente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suelo hacer así, ¿sí? Para que se diferencie un poco más. Esto no. Esto sí. Ya. No, verán, es que eso les digo. Si es que quieren ser exactos, ustedes tienen que encontrar una función. Y encontrar una función de una distribución aleatoria como esta es muy complicado. Se necesita matemática de a de veras. ¿Sí? Yo hasta ahora no he podido, de este tipo de estadísticas, no he podido sacar una ecuación que define. Hay que sacar un modelo matemático para eso. Por eso preferible encuentro un aproximado. Pero es para la representación, ¿sí ven? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Está difícil? Ya. Si es que de pronto es la primera vez que ustedes trabajan en esto, se les va a hacer un poquito complicado, pero van a ver que después va a mejorar. Tarea para ustedes, que yo prácticamente quedé mal, ¿sí? ¿Cuál es? Ver qué tipo de datos o cómo debo operar para que Excel me entregue un histograma. Porque vieron que con los datos que yo tuve, no me graficaba un histograma. ¿Sí? Ustedes tienen que ir a ver la razón del por qué. ¿Estamos? Ya. Listo. ¿Le guardo esto? No.